¿Qué creen? Ahorita anda una corriente de pensamiento que pareciera ser contraria al pensamiento de la iglesia, ya que con esto de la pandemia, con el tema de la vacunación, con el tema de la comunidad LGTBI+, y todas estas cosas, el tema del aborto, se ha levantado una serie de personas hablando en contra de la iglesia, porque pareciera ser que la iglesia está tomando disposiciones no muy adecuadas y de acuerdo a la moral. Resulta que han habido una serie de sacerdotes que también se han manifestado, han hablado, han dicho, han generado polémica, están vertiendo pensamientos e ideologías. Uno de ellos, por cierto, es mi gran amigo, el padre Carlos Rivas, a quien sus superiores, y lo digo porque él lo dijo en sus medios de comunicación, le pidieron que apagara sus redes sociales por un tiempo. Y con esto hay muchas personas de iglesia, sobre todo en la línea conservadora, que están diciendo el mensaje es sacerdotes silenciados. ¿Qué pensamos acerca de esto? Sacerdotes silenciados. Mire, esto es grave, ¿ve? Esto es duro, esto es tremendo. Hablar de curas que han silenciado. Bueno, ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Quédese con nosotros. Como le decía, hoy vamos a hablar de sacerdotes silenciados. Pero antes, ¿cómo están, hermanos? Yo soy Jimmy Carranza, bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que está en sintonía de este programa, únase a nosotros. Síganos en todas nuestras redes sociales y por favor, regálenos un buen like. Con esto nos ayudará para seguir creando contenido de esta naturaleza. Bueno, el tema, decíamos, era ese. ¿Qué pasa con estos sacerdotes silenciados? Mire, el título suena golpeante, pesado, duro, ya que evidentemente son sacerdotes que ya sea la iglesia a través de la autoridad eclesiástica o simplemente sus superiores les han pedido que se callen, que ya no sigan hablando en contra del Papa, en contra de la Iglesia, en contra de los obispos. ¿Cuál es la razón? Porque según ellos, el Papa, la Iglesia, los obispos están teniendo cierta relación rara con los pro aborto, con los de la comunidad LGTBI+, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ha generado polémica, sobre todo ahora que se ha incrementado el tema de la pandemia, que no debemos vacunarnos, que no debemos protegernos, que no debemos de seguir esas líneas. Mire, hermano, evidentemente todos tenemos derechos a expresar nuestras ideas y nuestros puntos de vista. Pero cuando decimos que se han silenciado sacerdotes, me suena como que estuviéramos en la época medieval, en el tiempo de la Inquisición, cuando llegaban los soldados cruzados a amedrentar a las personas con sus armas largas en aquellos entonces que eran bayonetas o cosas por el estilo, a callar a la gente, o llegaban los tribunales inquisidores so pena de la muerte en la hoguera para todo aquel que hablara cosas contrarias a la fe. No, hermano, ya no estamos en ese tiempo. Evidentemente no existe manera de callar a nadie, evidentemente. Si no, no hubiera tanto protestante hoy en día, como dice el cantor Ricardo Arjona.
en el mundo hay tantas iglesias como niños con hambre. Es decir, cada quien se quiere expresar y pensar como quiere, funda su iglesia, de manera que los tribunales inquisidores ya no existen, no están callando a nadie. Y estos sacerdotes, pues, que les están prohibiendo que hablen, bueno, se les está restringiendo que expresen ciertas ideas. Pero ¿en qué carácter es esa restricción? ¿Acaso a punta de pistola o a través de una especie de apresamiento que los están sometiendo en cárceles? ¿Es como los están callando? ¿Acaso la iglesia tiene algún poder oculto mediante el cual está ejerciendo imposición sobre estas personas a grado tal que los tienen callados, como hace la Cosa Nostra con todos sus miembros de esa mafia? No, hermano, el Papa no es Darth Vader. En la iglesia no se manejan las cosas así. Si estos sacerdotes quisieran hablar, lo pueden hacer. No hay nada que físicamente les impida decir lo que piensan. Y entonces, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no dicen lo que tienen que decir? Se lo voy a explicar con el estribillo de una canción que sacó el salsero Luis Enrique, que decía: cuando me hablas, me dices más con lo que callas. Es que ellos no han sido condicionados para callarse. Ellos han elegido callarse. Evidentemente ha habido una orden superior que les ha pedido que guarden silencio, que ya no hablen. Hablo, por ejemplo, en el caso del padre Juan Rivas, al que yo conozco, ¿sí? Los demás sacerdotes desconozco a ciencia cierta cuáles han sido los medios mediante la cual la iglesia les ha pedido que guarden silencio. Pero sí le aseguro, a ninguno se le ha puesto una pistola en la cabeza y se le ha dicho: se calla o lo matamos, porque ya conocemos dónde vive su familia, ya están llegando agentes federales para visitarlo, por cualquier cosa lo tenemos vigilado. No, eso no pasa en la iglesia, no pasa en la iglesia. No andan los soldados imperiales por ahí vigilando a los sacerdotes que se portan mal. No, los sacerdotes recibieron la orden de alguna autoridad eclesiástica y optaron por obedecer. Aquí está la diferencia. No han sido oprimidos, subyugados para que guarden silencio. No, se les ordenó bajo autoridad eclesiástica, pero ellos eligieron el camino de la humildad y guardaron silencio. Por eso les decía la canción esta de Luis Enrique: cuando me hablas, me dices más con lo que callas. Es decir, el silencio de ellos es el silencio de María, es el silencio de los mártires, es el silencio de los humildes, que prefieren, como Cristo, guardar silencio. ¿Se acuerda cuando Pedro sacó la espada y quiso atacar a Malco? Jesús le dijo: no, 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 no. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Acaso, Pedro, si yo quisiera pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles en este momento, me los pondría al servicio? 12 legiones de ángeles, estamos hablando de alrededor de 12,000 efectivos. Imagínese usted, del cielo vinieran 12,000 ángeles a batallar, tirando rayos, destruyendo a medio mundo. Ups, eso sería un pandemonio. Pero no, Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, guardó silencio. Y él lo dijo. El Evangelio de San Lucas nos recuerda en el capítulo 12, versículo 11, lo siguiente: cuando os lleven a las sinagogas, ante los tribunales y las autoridades, no se preocupen cómo o con qué os defenderéis o qué diréis. Más abajo dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir
Y yo le voy a agregar, esto no lo dice la Biblia, lo agrego yo, lo que conviene hacer. Y en este caso, el silencio de ellos me da más ejemplo que si se pusieran ellos desde las plazas a decir: abajo el Papa, abajo los obispos, rebelémonos contra la iglesia. Eso no ayudaría, ¿sí? Por eso en el siglo XVI y XVII aparecieron lo que ahora se llaman los protestantes, porque ellos se autodenominaron así. Lo digo porque después hay gente que me reclama en los comentarios y me dice: uy, hermano, qué despectivo, usted cómo trata a los hermanos no católicos. Es que yo no les puse ese título, se lo pusieron ellos, se autodenominaron protestantes, reforma protestante. Y desde entonces es como se les conoce. Por tanto, ellos sí eligieron separarse de la iglesia y combatir la iglesia. ¿Acaso no hubo reformistas católicos? Claro que los hubo. Uno de ellos era San Antonio de Padua, que le decía a los obispos: ustedes parecen perros rabiosos. Pero no por eso San Antonio se salió de la iglesia. Se mantuvo humilde, a grado tal que es doctor evangélico, ¿sí?, de la iglesia. Un hombre que aportó mucho a la iglesia. El ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo es guardar silencio en ese momento. ¿Qué es silenciar a un sacerdote? Eso fue lo que le hicieron a mi obispo, a Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y no fue la iglesia, fueron los militares, que cuando él denunció las injusticias que ocurrían en los años 80 en El Salvador, los militares lo mataron. A él sí, lo silenciaron. A él sí. Pero a los sacerdotes que ahora andan diciendo que los han silenciado, no, hermano, el Papa no los ha mandado a matar. El Papa no les ha hecho ningún daño. ¿Estará equivocado el Papa? ¿Estará equivocada la Iglesia? La historia nos lo dirá. Ahora solo estamos expectantes, viendo qué sucede. ¿Qué nos toca a los creyentes? Orar, orar y orar. Yo me convertí al catolicismo en el año 1984 y durante ese tiempo escuché estas palabras al dirigente de un movimiento eclesiástico o movimiento apostólico llamado Queco Argüello, creo que es el fundador del movimiento neocatecumenal, decir esta expresión que llenó mi corazón y se quedó marcado para siempre allí. Sé fiel a la iglesia para que la iglesia sea fiel a ti. En otro programa voy a hablar acerca de lo que estoy sintiendo en relación a ciertas acciones que ha realizado el Papa, que me tienen un poquito inquieto. Pero ¿qué tengo que hacer al respecto? Se lo platico en el próximo programa. Gracias, hermanos, hermanas, por estar con este servidor. Le invito a que me siga en todas mis redes sociales y esté pendiente de los programas que semana a semana estamos subiendo a las redes. Que Dios les bendiga y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica.